vamos a ver un ejemplo de esto. Porque uno dice, ¿y para qué me sirve todo esto de B divide a A1, B divide a A2? ¿En, ¿En qué me ayuda eso? Y bueno, veamos un ejemplo de cómo aplicar los teoremas que están acá. El ejemplo 5 porque esto está en el práctico. Está en el práctico y tenemos que hacerlo también. Bueno, dice, determinemos todos los números A que cumplen esto. 2A más 3 divide a 3A menos 5. Hay que encontrar todos los números enteros, ahí nos dice, o sea que el número A es un entero. De modo que 2A más 3 divida a 3A menos 5. Entonces, partimos de esto. 2A más 3 divide a 3A menos 5. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces, dice acá, fíjense, 2A más 3 divide a quién? A 2 por 3A menos 5. ¿Y esto por qué va a ser? Por el teorema 11. ¿Dónde está el teorema 11? Y está acá, justo arriba. ¿Qué dice el teorema 11? Si B divide a 1 y B divide a 2, entonces B divide a cualquier combinación lineal. ¿Qué es lo que tengo que tomar? Tomo X igual a ¿cuánto? A 2 y tomo Y igual a 0. Entonces, si tomo X igual a 2 e Y igual a 0, ¿ven? Esto sería el A. Esto es lo que está acá, fíjense. Esto es el A1. ¿Se entiende o no? Y el A2 puede ser cualquier cosa, pero como está con Y igual a 0, se anula. Entonces, si B divide, esto sería el B. Si B divide a este número, entonces B tiene que dividir al duplo de ese número. Entonces, ¿por qué va a hacer eso? Por el teorema 11. ¿Se entiende o no? Más o menos. O Sí, sea, se entiende. si esto sería tu B, acá en el teorema Carolina, ¿me entendés o no? Sí, sí. Esto sería el A1. Todo eso sería el A1. Y el A2 no aparece. O sea que el A2 directamente lo puedo tomar como 0. ¿Se entiende o no? Entonces, lo que estamos diciendo es, si B divide a esto, B tiene que dividir a cualquier X por A1. Entonces, ¿qué hago yo? Escojo X igual a ¿cuánto? A 2. Entonces, B divide al duplo de A1. ¿Se entiende ahora sí? ¿Algo mejor o no? Hay que, Sí, profe. lo único que tienen que tratar de hacer, chicos, es reconocer quién es el B y quién es el A1 y quién es el A2. Porque no siempre van a decir A1. Lo que pasa es que acá uno decía A1, A2, pero estos son enteros. Entonces este es un entero y este es otro entero. Bueno, este es el que hace en el teorema de B. ¿Se entiende o no? Sí. Y este es el que hace de A1. Entonces lo que me dice el teorema es que B divide a cualquier múltiplo de ese A1. Entonces yo escojo como múltiplo el 2. Entonces B divide a 2 veces A1. Bueno, eso es por teorema 11. ¿Qué es lo que hago ahora? ¿Y por qué quiero hacer eso de el duplo? Bueno, ahora uno se pregunta, ¿y por qué usted, profe, escogió 2? Y bueno, hay que... Esto lo van a ir sacando con cancha, con la práctica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la propiedad distributiva. O sea que acá aplicamos propiedad distributiva y nos queda 2 por 3A, nos da ¿cuánto? 6A. Menos, y 2 por 5 nos da 10. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Lo único que hice fue que aplicarle propiedad distributiva a esta parte. Por eso ponemos un qué.
Un sí, solo sí, porque esto es básicamente lo mismo que esto. No ponemos igual, sino que ponemos sí, solo sí. ¿Se entiende cómo hice para pasar de esto, de el primer renglón de acá al segundo? Lo único que hice fue aplicar propiedad distributiva. ¿Se ve o no? Sí, profe. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Hay otra propiedad que decía, si ustedes en una expresión suman y restan el mismo número, ¿están alterando la igualdad, la expresión o no? ¿Se acuerdan que hacen eso o no? Si yo sumo y resto el mismo número, ¿qué estoy sumando y restando en definitiva? Por ejemplo, acá ven, si yo sumo 9 y resto 9, ¿cuánto da esta suma? Cero. 0. 0, o sea que todo esto más 0, ¿cuánto me da? ¿Esto o no? El mismo número. Sí. Entonces, lo que hago acá es sumar y restar el número 9. Bueno, ¿hasta ahí vamos o no? Lo que hice fue sumar y restar el número Sí. 9. Ahora, ¿qué hago? Los conmuto. Eh, no, y obviamente, este 9 lo paso adelante y este menos 10 lo sumo o lo resto, como ustedes lo quieran decir, porque ustedes saben que toda resta en realidad es una suma. Menos 10 menos 9, ¿cuánto nos da? ¿Sí o no? Que menos 10 menos 9 nos da menos 19. Menos 19. Bueno, ahora ¿qué hago? Acá saco factor común. En realidad, Factor común. no, en realidad la propiedad no es factor común. La propiedad se llama propiedad distributiva, solo que es distributiva para el otro lado. Cuando uno Sí. dice esto, fíjense, cuando uno dice A por B más C, esto es igual a ¿quién? A por B más A por C. ¿Se entiende o no? Esto se llama propiedad que distributiva, porque uno ¿qué hace? Distribuye. ¿Se entiende o no? ¿Vamos bien hasta ahí o no? Sí. Ahora, Sí, profe. una igualdad se puede leer de ambos lados. O sea, de acá puedo pasar para este lado, o de este puedo pasar para ¿dónde? Para el primero. ¿Se entiende o no? Entonces, lo que estamos haciendo acá es la propiedad distributiva, pero a la inversa. ¿Dónde hago eso? En estos dos términos. Saco factor común o propiedad distributiva de quién? Del número 3. Porque 3. Entonces digo, 6A dividido 3, ¿cuánto nos da? 2A. 2A. Y ahí está el 2A, ¿ven? ¿Qué sigue ahora? Más. 9 dividido 3. Y 9 dividido 3 nos da 3. 3. Y acá lo dejo al menos 19 como estaba anteriormente. Y entonces tenemos esto, fíjense. Este número divide a 3 veces este número menos 19. Pero este número con este número que está acá entre paréntesis, ¿cómo son? ¿Cómo es lo que está marcado acá con lo que está acá, marcado acá? Igual. Son iguales. Y se cumplirá que A divide a A. No hemos demostrado eso, ¿no? Pero pregunto. ¿Se cumple? Esta es una pregunta, ¿no? Ustedes piensen. ¿A divide al número A o no? Sí. Sí, a ver, pero demostremos que es verdad. Por lo menos una vez tenemos que demostrar eso. ¿Por qué? Porque se va a cumplir que sí, solo sí, en este caso, ¿quién? Existe un qué.
Una A que pertenece a los naturales, a los enteros. No. ¿Un A? Mm, Un B. B. Un B. Pero ese B, incluso ya tenemos que decir quién es el B ya. Podemos tirar el B. Porque alguien puede venir y decimos, pero dígame quién es el B. ¿Quién es el B? ¿Cuál es el número más simple de todos? El 1. El Uno. 1. Existe uno que ¿qué? ¿Que pertenece a Z o no? Sí. Sí. Tal que A se puede escribir como ¿qué? Como Como 1 uno. Sí. por... Sí. No, pero no hay ningún C acá. 1 por A. 1 por A. 1 por A. ¿Y 1 por A cuánto nos da? 1. A. A. 1. ¿A o 1? A. A. Y ahí está, ¿ven? Hemos demostrado que A divide A. ¿Por qué? Porque existe el entero 1 tal que ese A se puede escribir como 1 por A. Y porque 1 por A nos da A. Entonces, ¿es verdad que A divide A? Sí. ¿Se entiende o no? A siempre divide a este número. O sea, A se divide a sí mismo. Siempre y cuando el A sea como. ¿Qué tendríamos que pedirle acá? La única condición que le tendríamos que pedir al A. Que el A sea como. ¿Distinto de quién? ¿De 0? De 0. Porque acuérdense que la división por 0 no estaba definida, ¿no? Entonces, para cualquier número que sea distinto de 0, A divide al A. Entonces, vamos acá. Volvamos acá. Tengo 2A más 3 divide a 3 veces 2A más 3. Menos 19. Entonces, con esto puedo concluir que 2A más 3 divide a 19. ¿Y de dónde sale eso? Y bueno, vamos a ver qué dice acá. Por el teorema 13. ¿Dónde está el teorema de 13? Acá. ¿Qué nos dice? Que si B divide a la 1, B, este es el B, divide a todo esto o no. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, y aparte yo sé que B divide a toda la suma o no. Sí. Entonces, ¿qué nos dice acá? Si B divide al primer número que es este, y yo tengo que B divide a la suma, entonces B tiene que dividir a quién? Al segundo número. ¿Y cuál es Que es 19. Que es 19. 19. Menos 19. O 19. O 19, profe. ¿Por qué? Porque me fijo en este. Si B divide a esto, entonces B divide a quién? Al módulo. Eso me permite, en vez de dividir a menos 19, dividir a quién? Al 19. Al 19. Ven que ahí van apareciendo esas propiedades que uno decía, ¿y para qué me sirve esto? Y bueno, que en vez de B divida a menos 19, puedo pedirle que B divida al 19. ¿Por quién? Por el teorema 8. ¿Se entiende o no? Bueno, hemos llegado a esto, fíjense, que el 2A más 3 tiene que dividir a 19. Ahora pregunto, ¿quién se perdió? ¿Cómo, profe? ¿Quién se perdió? Digo, si alguien se perdió. Ah, no, este sí entendí ya. Yo también, profe. Bien, Sabrina. Sí entendí. ¿Sí? Bueno, vuelvo a repetir. El objetivo, fíjense que ha sido trabajar a la expresión de acá de algún modo. Primero la multipliqué por 2. Si B divide a este número, B tiene que dividir, o sea, este sería mi B, tiene que dividir al doble de ese número. Bueno, por este teorema. ¿Qué hago después? Le aplico propiedad distributiva. Entonces escribo lo mismo. ¿Qué hago ahora? Sumo y resto el 9. ¿Qué hago? Este 9 lo pongo adelante por propiedad conmutativa
Y este menos 10 lo resto o lo sumo con el menos 9 y nos da menos 19. Entonces llego a esto, a que este sería mi b. El b divide a esta suma y aparte yo sé que b divide a esto. Entonces no queda otra que por el teorema 13 que b tiene que dividir a la 2, que es lo que está acá. Bueno, una vez que llegamos ahí ya está casi terminado el ejercicio. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que este número tiene que ser un divisor de ¿qué? De 19. Entonces, y acá hay algo importante. Cuando yo pasé de acá para acá, pasé con un implica y después son todos sí, solo sí. Sí, solo sí, sí, solo sí, sí, solo sí. Cuando paso con un implica, eso es algo especial porque dice que esto es una condición necesaria para que se cumpla lo primero. O sea que tengo que buscar todos los divisores, pero esos no, seguro no. Pueden ser que alguno falle. A eso es lo que me está diciendo con que esto es algo necesario, pero vamos a decir que es no suficiente. Eso lo vieron ustedes en lógica. Yo sé que ya pasó. Lógica fue al principio de año, profe, ya. Pero decir que algo que es una condición necesaria significa que estos números son los posibles. Los números que vamos a encontrar van a ser las posibles soluciones, pero no significa que van a ser soluciones. Entonces, lo que debemos hacer ahora es, primero que todo, buscar todos los divisores de 19. ¿Cuáles son todos los números que dividen a 19? Pregunto. ¿Qué números dividen a 19? El 1 y el 19. El 1, el 19. Te está faltando 2. ¿Alguien le puede ayudar a Carolina? ¿Quién más? ¿Qué número divide? El 1, el 19. No me tengo que olvidar dónde estamos trabajando. En el campo de los quienes. Menos 1 y menos 19. Menos 1 De los enteros. De los enteros. Menos 1 y menos 19. Sí. Entonces, este A tiene que ser o 1, o menos 1, o 19, 19 o menos 19. Entonces empiezo a probar. 2A más 3 igual a 1. Lo igualo a 1. Trabajo y llego a que A es igual a ¿cuánto? A menos 1. ¿Se ve o no? Básicamente hay que resolver una ecuación. Y llego a que A es igual a 1. ¿Lo voy a poner en el conjunto solución? No. ¿Por qué? Porque es por esto. El implica. En cambio, si todos hubiesen sido sí, solo sí, sí lo pongo directamente en el conjunto solución. Pero como es un implica, significa que tengo que probar si realmente cumple o no. Entonces, para A igual a menos 1, vuelvo acá. Lo reemplazo. ¿Qué me queda acá? Si pongo menos 1 acá, ¿qué me queda? ¿Qué me queda si pongo acá A igual a menos 1? ¿Qué me queda, profe? 2 más 3. ¿Cuánto? 1. 1. ¿Y acá? Menos 2. No. No. Menos 8. Menos 8. Entonces nos queda que 1 divide a quién? A menos 1. a Menos 8. a menos 8. ¿Es verdad eso o no? ¿1 divide a menos 8 o no? No. ¿No? ¿Sí? No sé, no. Y bueno, ustedes me tienen que decir. ¿Cuál es el resto de dividir? ¿Cuál es la definición de dividir?
Un número divide a otro si al hacer la división de este por este me da cuánto. Si el resto me da cuánto. Estamos diciendo esto, ¿no? La pregunta que nos estamos haciendo es esta. 1 divide a menos 8. Y bueno, vamos con la que sabemos nosotros. Esto va a ser sí, solo sí que. Existe un qué. Un C. Un C. Bueno, la pregunta es, ¿perteneciente a dónde? A los enteros. A los enteros. Tal que, sigo acá abajo. C. No, tal que 1. 1. 1, ¿están seguros? Este es el que hace de B, ¿no? Y este es el que hace de A. Menos 8 Menos 8 se debe poder escribir como quién. es igual a No, 1 8 por C. A 1. ¿A 1 por cuánto? Por C. Por C. Ahora la pregunta es, ¿existe ese C o no? ¿Me puede alguien responder si cuánto vale ese C? Ese C vale menos 8. Menos 8. ¿Y el menos 8 es entero o no? Sí. Sí, y listo. Entonces, ¿1 divide a menos 8 o no? Sí. Sí. Entonces sí lo divide. Acá hay un error de tipeo, no sé por qué yo puse menos 19, creo, ¿no? 19 puse. Ah, ya sé por qué. Perdón, acá hay que corregir, entonces les puse 19. Este es un error de... Esto es por copiar y pegar, ¿no? Acá tendría que haber puesto, una vez que encuentro el valor de A, ese valor de A lo tendría que haber reemplazado acá. Y yo lo reemplacé, perdón, ¿dónde lo reemplacé? Aquí. ¿Se ve o no? ¿Dónde está el error o no? Acá lo tengo que reemplazar. Bueno, vamos con el otro A. Entonces, 1 cumple. Ahora hay que probar con menos 1. Entonces, a 2A más 3 hay que igualarlo a menos 1. Y entonces llegamos a que 2A es igual a menos 4. Entonces A igual a menos 2. Con este valor de A, tengo que volver acá. ¿Cuánto vale el A? Ahora dijimos que vale menos 2. Vamos acá y ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da de este lado? Menos 1. Menos 1. Entonces, acá esto nos da menos 1. Y de este lado, ¿cuánto nos da? Menos 7. Menos... ¿Estás segura? Menos 11. Menos 11, ¿no? ¿Se ve o no? Porque 2 por menos 2, perdón, 3 por menos 2 es menos 6, ¿o no? Y menos 6 menos 5, menos 11. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Entonces, ¿qué hemos dicho? Acá nos queda menos 1 y acá nos queda menos 11. ¿Será verdad o no? Bueno, esto sí lo podemos escribir acá, ¿no? No sé para qué andamos ahí haciéndolo.
menos 1. ¿Será verdad que divide a menos 11 o no? ¿Y esto se va a cumplir? Sí, solo sí que Si existe un C, existe un B, C o un B, como quieran llamarlo. Un C perteneciente a dónde? a los enteros, A los enteros. A los enteros, tal que menos 11, menos 11 se puede escribir como quién? igual a menos 1 por C, Menos 1 por C. ¿Y cuál es ese C? ¿Cuánto tiene que valer el C entonces? Para que se cumpla la igualdad. Menos C. 11, 11. menos 11, Porque 11 por menos 1 nos da menos 11. ¿Lo ves caro o no? Si Más o menos. si tomo C igual a 11 y lo pongo acá, lo reemplazo, ¿cuánto me da este producto? Menos 11. Y te da esto. Ujú. Vos para decir que este número divide a este otro, tenés que encontrar el entero, de modo que el menos 11 se puede escribir como ese número. Profe, pero ese no me quedaría 1 sobre 11. No, es B divide a 11, ¿no? ¿Cómo es la definición? Ah, es B, uy, este no, esta otra vez. B divide a quién? A A. Sí, solo sí, ¿qué va a suceder? Existe un C que pertenece a Z, Z, estamos en Z, tal que A es igual a quién? A B por C. Fíjate la definición como dice. Por eso es muy importante que ustedes, esto ya les voy recomendando. Todo lo que vamos viendo no es que vamos viendo y la clase se acaba hoy y no hay que verlo de nuevo, ¿no? Ustedes tienen que agarrar el apunte y seguir lo que ya hemos visto y ir repasándolo. Porque todo lo que va a ir ahora es encadenado. Toda esta unidad es muy encadenada. O sea, una cosa tiene que ver con la otra sí o sí. ¿Quién sería el B, Carolina? Menos 1. Menos 1. ¿Quién es el A? Menos 11. Menos 11. Entonces, vamos a decir sí, solo sí, existe un C tal que menos 11, ¿ves? Que es el A, se puede escribir como el B, que es menos 1, por el C. Entonces ahora la pregunta es, ¿quién tiene que ser C para que se cumpla la igualdad? Y bueno, C tiene que ser justamente 11. ¿Se ve o no? 11. Si vos colocas 11 acá, ¿se cumple la igualdad o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, ¿se cumple que menos 1 divide a menos 11 o no? Y Sí. sí, entonces ya está. O sea que este otro valor también cumple para ser candidato. O sea que menos 1 ya está y... perdón, 1 ya está y menos 1 ya está. Ahora, ¿qué hay que hacer? Al 2a más 3 igualarlo a cuánto? A 19. Entonces volvemos a resolver la otra ecuación y nos queda que 2a tiene que ser igual a 16, o sea que a tiene que valer 8. Vuelvo acá y me pregunto, si pongo ¿cuánto? Hemos dicho a igual a 8. Entonces ponemos acá 2 por 8, ¿cuánto nos da? 16, 16. 16 más 3, 19, 19. Entonces hasta ahora nos queda esto. 19 divide a cuánto. Y bueno, hagamos la otra cuenta de acá. ¿Cuánto nos da acá? 3 por 8, 24. 24 menos 5, 19. 19. ¿19 divide a 19 o no? Sí. Sí, porque ya habíamos demostrado que A dividía a quién. A, A, en algún lado, ¿no? sí. Entonces, listo. O Sí, sea está que, bien. o sea que
19 también va. Y ahora nos queda quién. Menos. Menos 19. Lo igualamos a menos 19. Hacemos la cuenta y nos queda que el A tiene que valer ¿cuánto? Menos 11. Menos 11. Entonces vuelvo acá. Y pongo ¿cuánto? Coloco menos 11. ¿Qué me queda acá? 2 por menos 11. Menos 22. Menos 22 más 3. Menos 19. Menos 19. O sea que ahora me quedaría así. Menos 19. Y del otro lado, 3 por menos 11. Menos 33. Menos 33 menos 5. Menos 38. Menos 38, ¿no? Sí. Entonces la pregunta ahora es, ¿menos 19 divide a, menos 30, a 38 o no? Sí. Sí. Sí, ¿no? Entonces ya está. O sea que los 4 valores que supuestamente, los posibles valores que podían dividir, son correctos. Por lo tanto, el conjunto de valores va a ser justamente el mismo. A veces se cumple que sí, a veces se cumple que no, ¿no? ¿Qué hice acá? Los puse mal, ¿no? Esto para andar haciendo copia y pega. Corrijan acá, chicos. Ustedes anoten ahí, poner que este conjunto es el mismo que este. Eso para andar haciendo copia y pega. Porque como eran varios ejercicios parecidos, copié y pegué. Te va a haber copiado y pegado. ¿Qué página es, profe? En la página 6. Acá tienen que poner que esto que está acá es lo mismo que está acá. Ah, no, perdón. ¿Qué teníamos que encontrar nosotros? Los valores de A, ¿no? Perdón. Estoy hablando... Estaba bien, profe. estos son los valores de A. A igual a menos 1, A igual a menos 2, A igual a 8, A igual a 8 y A menos igual a menos 2. Menos 11. Son esos los valores. Me pedía los valores de A, perdón. Ok. Está bien. No, estaba viendo otra cosa yo. Bueno. ¿Qué hora tenemos? 52. ¿Y hasta qué hora tenemos? Hasta las 55, ¿no? Sí. Bueno, no nos queda mucho. Lastimosamente, se nos va a ir la clase. Ah. Pero vamos un poquito al práctico. A ver. Que creo que lo... A ver si entendimos algo de... Esto me gustaría que demostremos, a ver, rápidamente. Demuestre que para A y B, C, números enteros, se cumple que si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C. Eso significa que la relación, ahí nos dice, la relación divide es una relación transitiva. Transitiva es como que se pasa, ¿me entiende o no? Si el primer número divide a un segundo y el segundo divide a un tercero, lo que uno está diciendo acá es que puedo obviar esto y entonces puedo decir que el primero divide a quién, al tercero. Eso es lo que me está diciendo. ¿Se ve o no? Demostremos eso, a ver. Si A divide a B, ¿qué sé yo entonces? ¿Cómo empezamos? Sí, solo sí. Sí, solo sí. ¿Qué va a suceder? Existe un C. Existe un C Pertenece a los enteros. perteneciente a los enteros, tal que B es igual a A por C. A por C. Perfecto. A ver, Matías, ¿qué significaría que B divida a C? Significaría que
Espérame que piense un poquito, profe. Tienes que copiarla a Sabrina, mira. Ya te dejó Sabrina más o menos escrito casi lo mismo. Ah, acá no le puedo poner C, perdón, ¿no? Porque C es este otro número. Le llamemos un qué. Nada puede ser, profe. Un C1, Un C1. perdón. Entonces, ¿qué significaría que B divide a C? A ver, Caro, ¿vos te animas a hacerlo o no? Never. Ah, vamos, Caro. ¿Qué significa? Sí, solo sí Sí, solo sí. Ahora, existe un un C 2 que va a ser que que pertenece a los naturales. Ve a los enteros. a los enteros, tal que Tal que C C es igual a quién? a CC2. No, BC2. B por C2. Perfecto. Ahora lo que a mí me gustaría demostrar es que, y yo lo que quiero llegar es a esto. Yo lo que quiero llegar es que A divide a C. ¿O no? Sí. Entonces eso sería sí, solo sí. Matías, ¿cuándo un número A va a dividir a C? ¿Cuándo qué? Sí, solo sí que Exista un C3 un C3 que que pertenezca a los enteros, a los enteros, tal que hay que A, A, no, tal que C C, bien. sea igual a por C3. Bueno, a esto es a lo que yo tengo que llegar. Yo quiero llegar a que el C se puede escribir como A por un C3. A eso debo llegar, ¿se entiende o no? O sea, esto es lo que yo sé y a esto es a lo que yo tengo que llegar. Porque si yo logro demostrar esto, entonces puedo decir esto. ¿Se entiende o no? Partamos de acá. C a qué es igual, por un lado. Esto A B, a a, B por C2. a B por C 2. Ahora, ¿quién sigue acá? A, B a A por qué, C, B a qué es igual. A por C1. A por C1. A por C1. ¿Y todo esto multiplicado por quién? Por, Esto era B o no. Y está multiplicado por quién. ¿Por C? Por C, no. No. por C2. Por C2. Porque lo que hice básicamente es a esta expresión Carolina reemplacé lo que vale B. B está acá. Entonces B por C2. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Qué puedo hacer ahora? Vale la propiedad que estos dos números están como, están entre paréntesis y los puedo cambiar a los paréntesis de lugar o no. Sí, ¿Cómo se llama esa propiedad? me leo. ¿Cómo? Distributiva. No, no. Esa es propiedad. No, A, sí, A que Asociativo. asociativa. Entonces esto nos queda A por quién? C1 y C2. C1 y por C2. Pero C1 y C2 ¿qué eran? C1 y C2. B y C. No, no. C1 y C2 eran ¿qué? ¿Números qué? Enteros. Enteros. Por lo tanto, el producto ¿qué me da? Un entero. Un entero. Entonces esto es igual a quién? A un A por quién. No le puedo poner C porque acá ya está el C. Le pongamos ¿qué? un D, No, B tampoco le puedo poner porque ya está el B acá. un D.
Ah, un D. D de dedo. Sí. A por D. ¿Y qué voy a decir de ese D? Ese D, ¿qué sucede? Que Pertenece a los enteros. Pertenece a los enteros. Entonces, como C se pudo escribir como qué? Como A por D. Y ese D es el que acá en la definición haría de quién? De C3. Porque sí. ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Y bueno, que en vez de ser C3, ¿cómo lo llamamos? D. D. Pero C3 y D ambos son como. Igual. ¿Enteros o no? Entero. Entonces, ¿con esto qué concluyo? Entonces, ¿qué se concluye? Que A divide a quién? A ver. A ver. No, a B no. Acá ¿A C? a C. Porque el C se pudo escribir como A por D. ¿Se ve o no? El C que está acá se pudo escribir como A por D. Entonces A tiene que dividir a C. Ujú. ¿Sí o no, Carolina? Usted lo dice. No, ¿cómo si usted lo dice? Vamos de nuevo a ver. Esto es lo que yo sé. ¿Se entiende o no? La definición de A divide a B nos dice que existe un C1 que está en Z, en los enteros, tal que B se puede escribir como A por C1. ¿Vamos bien o no? Hasta ahí. Ahora, si B divide a C, entonces existe otro C2, tal que C se puede escribir como B por C2. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí, profe. Ahora, para decir que A divide a C, yo tendría que decir que existe un C3 entero también, de modo que C se puede escribir como A por C3. A eso es lo que yo tendría que llegar para poder decir que A divide a C. Para poder decir que A divide a C, yo tengo que demostrar que existe un entero C3 tal que C se puede escribir como A por C3. ¿Se entiende o no? Entonces, vamos a ver. C, parto de ahí. C a qué era igual? A B por C2. ¿De dónde saco eso? ¿Y de acá o no? ¿Sí o no? ¿Se ve o no eso? Sí. Bien, pero ahora ¿qué? ¿Qué hago? Reemplazo B por cuánto. Por lo primero yo sé que B es igual a quién. Hace uno. A C1, entonces pongo acá AC1 en vez de B. Y dejo el C2. Y ahora le aplico la propiedad, como decía Sabrina. ¿Qué propiedad? Propiedad aso. Asociativa. Entonces asocio el C1 con el C2. Y como C1 y C2 eran ¿qué? ¿Números qué? Enteros. Enteros. El producto de dos números enteros, ¿me da un entero o no? Sí. Entonces vino Matías y dijo, a este C1 y C2 bauticémoslo como ¿qué? Como D. Como D. ¿Y cuál es la diferencia entre esto que está acá y esto? Y bueno, que en vez de llamarlo C3, lo llame como D. Pero es lo mismo. Acá estoy diciendo C es igual a A por C3 y acá estoy diciendo C es igual a A por D. Y el C3 tenía que ser un ¿qué? Entero. ¿Y el D cómo es? Un entero. Entonces, como se cumple esto, la única diferencia entre esto y esto es que acá le pusimos C3. Y acá, ¿cómo le llamé? D. D. Entonces, como estoy de este lado, puedo decir que ¿qué? Que A divide. ¿Qué es divide a C? ¿Se ve ahora o no? Sí. Bueno. Tienen que practicar simplemente. Lastimosamente, no es que tampoco sea así. Esta materia es más demostraciones que las otras. Tiene más demostraciones. Porque es la verdad. En esta materia se ven muchas más demostraciones que en las otras materias como, qué sé yo, cálculo financiero, cálculo 1, cálculo 2.
donde hay que hacer, generalmente en esas materias, álgebra 1, álgebra 2, hay que hacer más cuentas que otra cosa. ¿Se entiende o no? La matemática discreta, o la parte de esta matemática, es más que nada estudiar propiedades de los números. ¿Qué números? Los números naturales y de los números enteros. Eso es lo que estamos haciendo en este